este, ya me perjudica a mí también en mi carga académica y la labor de secretaría que venimos desempeñando, donde hay también temas que trabajar bastante. Solamente asumí para no perjudicarles en la pérdida del curso. De recuperar, vamos a recuperar, pero también hay que tener en consideración la realidad en la cual estamos pasando, ¿no? La carencia de docentes. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, le saluda el ¿Cómo alumno está? Bueno, Cayetano. Yo ¿qué soy tal? el delegado de la sección ND. Lo que sucede con mis compañeros es que muchos de ellos en realidad no pueden los días lunes porque ya tienen un curso en esa hora y por eso es que no han podido ingresar, entonces no estaban al tanto de los acuerdos y es por eso que justamente estaban diciendo que no podían recuperar y todo ello. Yo pienso que más bien lo que más les preocupa a ellos es más que nada el tema de, o sea, entiendo también llevar la clase, pero sé que la pueden llevar grabada, pero más que nada también entiendo que la preocupación viene por el lado de las asistencias, por cómo se va a manejar ese tema, porque como no van a poder estar presentes, tanto en las No, clases del día lunes. disculpa, en las asistencias vamos a ser flexibles, pues, no, pero lo que no vamos a hacer flexible es en la realización de los trabajos. Los trabajos sí lo tienen que hacer, como no pueden de repente estar presentes en la clase, pero los trabajos sí tienen que acreditar que han trabajado. Y en el tema de la asistencia vamos a ser flexibles porque, por decir, hay un aula que no vamos a desarrollar clase. Los del lunes sí, los del sábado sí, pero para recuperar. Pero hay un aula que no estamos considerando. Entonces, con ello vamos a ser más flexibles, ¿no? Pero su trabajo sí lo deben hacer, pues. Eso lo hacen en la casa o ya ven la forma de cómo nos reunirse ustedes para hacer el trabajo. Ya, ya, doctor, perfecto. Le voy a comunicar en todo caso a mis compañeros, porque justamente yo soy de ese salón que no va a poder llevar, Ajá. porque nosotros somos del día martes, pero como usted dice, no tiene Sí, disponibilidad de tiempo, entonces ya yo voy a conversar con mis compañeros y les voy a informar que no va a haber problema con las asistencias, pero que sí estén pendientes y recuperen vean las grabaciones porque para que puedan realizar las evaluaciones y todo lo que corresponde. claro, porque lo que les interesa son las evaluaciones, pues, porque ya muchos creo que están en el último año y si se queda este curso van a tener problemas en matricularse de repente en el año siguiente y eso es pérdida de tiempo para ustedes. Y eso es lo que nosotros también hemos tomado conocimiento, por eso hemos asumido el dictado del curso, ¿no? Si no, si fueran del primero, segundo, bueno, pues lo pueden llevar en otro año. Del sexto se les va a hacer problemático para ustedes. Doctor, buenas noches. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, doctor, con respecto a la sección NA, que nos toca los días sábados, nos tocaba, mejor dicho, los compañeros sí, doctores, nosotros en su mayoría sí estuvieron de acuerdo con el tema de poder, incluso ellos ya tienen conocimiento que vamos a llevar clases tanto los días lunes como los sábados, y bueno, como van a ser grabados, los que igual no pueden conectarse, igual tienen que estar al tanto de las grabaciones y también de las Claro. evaluaciones, que se va a comunicar por el grupo de WhatsApp. Más bien, doctor, le tenía una pregunta que un compañero mencionó en el grupo de WhatsApp. Si es que como vamos a llevar todos juntos, si es que pueden realizar, cuando las exposiciones de los grupos de 10 pueden ser con otras secciones, ¿no? Y ya cuando Ah, sí, ellos exponen, eso. le indican la sección. Sí, sí, eso les da respuesta de que está permitido que puedan hacer grupo con otras secciones. No hay ningún problema. Ya, Solamente que en la lista indiquen de qué sección son para yo ubicar rápido hasta acá en el listado, ¿no? En qué sección, entonces yo ubico el listado y les coloco la nota. Porque si no ponen de qué sección son, entonces voy a estar en un problema de estar buscando todas las hojitas. exacto. Ya, doctor, gracias. Ujú. Bueno, con esas contingencias vamos a continuar pues con la clase de hoy día. Para hoy día, les tenía preparado llevar a cabo la clase denominada la ética, la política y el derecho, ¿no? En la función jurisdiccional de los jueces. Eh, es un tema bastante espinoso y a la vez que tiene que ver mucho con lo que es la teoría general del derecho, ¿no? Se dice de que desde la creación de la doctrina sobre el Estado y la escuela exegética del derecho y la división de poderes en el poder legislativo,
ejecutivo y judicial, se dice mucho, ¿no? Cuál es la labor o cuál es la función que desempeñan los jueces, ¿no? En este estado, ¿no? Entonces, eso ha venido variando en el tiempo y hoy en día nosotros podemos ver muchas cosas que han cambiado desde la escuela exegética de derecho a la actualidad, en el cual nos desempeñamos en un estado constitucional, porque en el estado exegético se decía, pues, ¿no? De que el juez solamente aplica la ley, ¿no? Su labor es aplicar la ley, ¿no? Entonces, pero hoy en día no, en un estado constitucional su labor no es aplicar solamente la ley, porque la ley ha pasado a ser una mínima expresión del derecho y lo que el juez hace más bien es creación judicial del derecho a través de la jurisprudencia, lo cual estaba vetado pues en la escuela exegética del derecho, ¿no? Porque cuando el juez en ese estado exegético del derecho tenía alguna duda sobre la aplicación de la ley, lo que tenían que hacer es consulta. ¿A quién? Al Poder Legislativo de cómo tenía que aplicarse o cuál sería el sentido de la ley, ¿no? Entonces, el juez que estaba conociendo el caso tendría que remitir oficio al Poder Legislativo solicitando una consulta, ¿no? De cuáles serían los sentidos posibles de esa ley. Entonces, el Poder Legislativo daba respuesta y eso el juez aplicaba. Entonces, de ahí surgió un cuestionamiento a la labor jurisdiccional de los jueces, si realmente los jueces tienen poder o no, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que nosotros vamos a dar para la próxima clase. Lo que ustedes tienen que averiguarse es si realmente el Poder Judicial es un poder del Estado o solamente es algo que es una función administrativa que es dependiente del Poder Ejecutivo, conforme se discutió y se dio a conocer después de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando se estableció los derechos humanos, la creación del Estado y etcétera, ¿no? En la cual se desconoció totalmente de que el Poder Judicial no es un poder, ¿no? Sino que es un apéndice del Poder Ejecutivo, que consiste en aplicar la ley. Y de repente en algo tendrían razón, ¿no? Porque el juez pues no era autónomo, el juez no era independiente, porque al conocer un caso concreto y tenían una duda sobre los sentidos de la ley, lo que tendrían que hacer es consulta al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo daba la respuesta y eso aplicaba la ley. Y eso se aplicaba, ¿no? por el juez. Entonces, un poco que en ese entonces el juez pues no tenía tanto poder de decisión, ¿no? Y inclusive las aplicaciones que se hacían de la ley tenían que ser revisadas vía recurso de casación, ¿no? Vía recurso de casación para ver si efectivamente se había aplicado la ley correctamente. Entonces, en ese recurso de casación, que es en última instancia, en el Poder Judicial se revisaba y si no se había aplicado correctamente se anulaba, ¿no? Se casaba la sentencia y se declaraba su nulidad, ¿no? Claro que el recurso de casación hasta la fecha existe, pero ya tiene un sentido diferente, porque anteriormente el recurso de casación buscaba que la ley se encuentre dentro de los cánones previstos en la ley, ¿no? En la ley, pero hoy en día también existe el recurso de casación, pero ya no solamente busca aplicar lo que la ley dice, ¿no? Sino lo que el derecho dice. Y lo que el derecho dice es más allá de la ley, ¿no? ¿Y cuál es el derecho? El derecho pues es los principios constitucionales, los valores constitucionales, los derechos fundamentales, la ley, ¿no? Y las normas con rango de ley, los tratados, ¿no? Los decretos de urgencia, los decretos legislativos, los decretos leyes en estados de facto, los ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales y así por el estilo, ¿no? O sea, normas con rango de ley. Entonces, eso es lo que hoy en día se entiende por recurso de casación. Pero también hoy en día el poder del juez ya no es hacer consulta al poder legislativo, ¿no? Para que diga cuál es el sentido de la norma. Eso fue antes, ¿no? Cuando había imperio de la ley. Pero hoy en día no estamos en el imperio de la ley, estamos en el imperio de la constitución política del Estado. Y en un Estado constitucional la ley está subordinada a la Constitución.
Y la Constitución le da otros poderes más al juez, ¿no? Poderes adicionales a los que no tenía anteriormente. Hoy en día puede hacer plenos casatorios. Hoy en día puede dar jurisprudencias vinculantes, acuerdos plenarios. Y si ustedes han revisado algunos jurisprudencias vinculantes del Poder Judicial, ¿no? Habrán podido ver de que el juez va un poquito más allá y hace creación judicial del derecho a través de la jurisprudencia, lo cual no podía hacerlo en la escuela exegética del derecho, donde había división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El juez no era tan independiente, porque dependía del poder legislativo. Entonces hoy en día cambió. Entonces, si anteriormente se decía que el poder judicial no era un poder del Estado, entonces el trabajo que ustedes tienen que realizar es si hoy en día la labor de los jueces es un poder, ¿no? Si el poder judicial realmente es poder judicial. Eso es lo que tienen que hacer el próximo trabajo que ustedes tienen que hacer en una reunión que tengan que juntarse entre 10 compañeros de la misma aula o de diferentes aulas, pero 10, de tal suerte que si son 120 o 130, haya pues 12 o 13 grupos, ¿no? Que en una hojita con sus integrantes me consignen si el Poder Judicial es un poder del Estado y cuáles serían sus argumentos. Un argumento, dos argumentos, tres argumentos, cuatro, cinco argumentos en una hojita, ¿no? Basta en una hoja, en una carilla, para yo ver si efectivamente cuáles son los argumentos que están tomando en consideración para decir hoy día de que el Poder Judicial sí realmente es un poder del Estado, ¿no? Lo cual anteriormente no era. Entonces, si hoy en día cambió el estado de cosas, me tendrían que ustedes decir por qué hoy día sí puede entenderse y considerarse que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado, ¿no? Un poder del Estado. No me van a decir que porque la ley lo dice o porque la Constitución lo dice, sino tienen que ir un poquito más allá, buscar fundamentos o argumentos razonables, ¿no? Que puedan a nosotros convencer, persuadir, ¿no? De que sí el Poder Judicial realmente hoy es un poder del Estado. Porque eso se dijo también en la Revolución Francesa, se dijo en el espíritu de las leyes por Montesquieu, ¿no? De que el Estado tiene tres poderes, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, en ese entonces era poder judicial, pero en la letra, ¿no? Pero realmente los juristas no lo consideraban como un poder, sino como una parte del poder ejecutivo, porque solamente consistía su labor en aplicar ley. Ni siquiera podían hacer interpretación para determinar su sentido, porque tenían que pedir consulta al Poder Legislativo. Y en ese entonces se decía de que aquel juez que resuelve contra el texto claro y expreso de la ley comete delito de prevaricato. Y ese delito lo tenemos hasta hoy día previsto en el artículo 418 del Código Penal, ¿no? Delito de prevaricato. Entonces los jueces tienen miedo a ir en contra del texto de la ley. Y a la vez que en ese entonces, en el estado exegético, se decía, ¿no? Que el juez es boca de la ley. El juez dice lo que la ley dice, habla lo que la ley habla. No puede ir más allá. Cesare Beccaria decía, ¿no? De que toda interpretación que realiza el juez es peligroso y a la vez constituye delito, porque ellos no pueden hacer interpretaciones, menos hacer el trabajo que hoy en día pues hace el juez, ¿no? Precedentes vinculantes, a través de la jurisprudencia dar sentidos normativos, ¿no? Jurisprudencia evolutiva del derecho, creación, innovación en el tema jurídico. Eso no se permitía, hoy en día sí se permite, porque estamos en un estado constitucional y la Constitución, por la supremacía frente a la ley, trae pues nuevas normas, ¿no? Normas axiológicas, normas de principio, normas de derecho fundamental y todas las normas de inferior jerarquía, que ya dijimos, ¿no? La ley, los decretos legislativos, los decretos leyes, ¿no? Ordenanzas regionales, ordenanzas municipales, los tratados y otros mucho más que tienen rango de ley. Entonces, el papel del juez cambió. Entonces, si con ese cambio que ha habido, hoy en día nosotros podemos decir realmente que el Poder Judicial es un poder del Estado,
Antes decían no, ¿no? Hoy será sí o no. Entonces, ¿cuáles serían sus argumentos del grupo? Poner 2, 3, 4 argumentos, ¿no? Así concretos de que sí, hoy en día el poder del Estado el poder judicial es un poder del Estado por esto, 1, 2 y 3, o 4 o 5. En una sola hoja, en una sola carilla nada más, no, no 2 ni 3, en una sola carilla, para yo poder ver rápido y calificar también rápido por la cantidad de grupos que tenemos. Entonces, si antiguamente el poder del juez era pues solamente aplicar la ley, ¿no? Pero no podía interpretar, sino que tenía que consultar al poder legislativo y que las sentencias que daba el juez eran nulificadas mediante los recursos de casación por las cortes de casación, ¿no? Entonces el poder del juez era pues totalmente ilimitado, ¿no? O sea, no era tal, no era tan autónomo que digamos, pero hoy en día nosotros vivimos en un estado constitucional en el que las cosas cambiaron y el artículo 51 de la misma constitución dice, ¿no? Supremacía de la constitución. Lo que contiene la constitución es mayor que la ley, ¿no? Decíamos imperio de la constitución frente a la ley. Antes era imperio de la ley, hoy en día es imperio de la constitución. La ley quedó subordinada. Entonces, ¿cómo sería pues el trabajo del juez hoy día, no? Eso es lo que nos interesa saber en la función jurisdiccional para nosotros saber en el derecho judicial cómo es que trabaja pues el juez, si realmente está trabajando conforme lo que persigue la doctrina, los conocimientos actuales vigentes hasta el momento. Si está trabajando así o está trabajando como en el estado exegético del derecho. Y no sería una sorpresa concluir de que todavía se sigue trabajando de esa forma, ¿no? Por varias situaciones, por decir, por la formación de los jueces supremos. Los jueces supremos han sido formados dentro del estado del imperio de la ley. La ley era suprema, ¿no? No había constitución política del Estado. A decir verdad, yo también estudié así en la universidad. A mí derecho constitucional me enseñaron diciendo que derecho constitucional es el Estado, sus funciones, ¿no? Que el Estado no tenía, perdón, la Constitución no tenía derechos fundamentales. Eso todavía viene con la Constitución Política del Estado del año 1979, ¿no? Y después la Constitución actual que nos rige del año 1993. Y a nivel del mundo, eso cambió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Constitución italiana del año 1948, que después de la Segunda Guerra Mundial se dio la Declaración de los Derechos Humanos y muchos de esos principios fueron pasados a la Constitución italiana del 48. Pero el mayor monumento jurídico del constitucionalismo es la Constitución de Derechos Fundamentales alemán del año 1949, que en esa constitución se creó el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y ese Tribunal Constitucional, a través de la jurisprudencia, hizo pues una jurisprudencia evolutiva, una jurisprudencia innovadora, creativa, ¿no? No como lo que decían en el estado exegético, que tienes que respetar la ley si no cometes delito, ¿no? Y por ese delito puedes ser privado de tu libertad e inhabilitado en el ejercicio de tu función pública. Y en el estado constitucional le dan amplia libertad al juez, y como tiene esa amplia libertad es que puede innovar, ¿no? Puede crear, hace una jurisprudencia evolutiva de acuerdo a la evolución de la sociedad en general, ¿no? A la evolución de la sociedad en general. Entonces, a punta de jurisprudencia, el Tribunal Constitucional Federal Alemán empezó a crear muchos principios, 1, 2, 3, 100, cantidad de principios, que los españoles recogieron esas jurisprudencias, los sistematizaron y dieron una constitución política del Estado mejorada en el año 1978, ¿no? Y esa constitución es que parte nosotros copiamos e hicimos nuestra constitución política del año 1979. Y con algunos agregados más o algunas supresiones tenemos la constitución del año 1993. Pero esa constitución española del 78 irradió a nivel del mundo, no solamente
a nosotros, al Perú incluyó, ¿no? Sino a todas las constituciones del mundo. Todos los países latinoamericanos se alinearon a esa constitución. Los países asiáticos, ¿no? Los países africanos, los países que anteriormente conformaban la antigua Unión Soviética, los mismos que se resquebrajaron y cada uno hizo su propia refundación, ¿no? Con esa constitución española del año 79. Pero esa constitución española del 79 no era pues tan originario, ¿no? Porque era una copia de la Constitución de Derechos Fundamentales alemán y todas las jurisprudencias que estos habían producido fueron introducidos en esa constitución. Entonces el mérito no es tanto de los españoles, sino de Alemania, ¿no? Los tribunales del Tribunal Constitucional Federal alemán, porque ellos son los que crearon todas esas jurisprudencias y hasta hoy día nosotros mismos, los peruanos, el Tribunal Constitucional peruano copia algunas jurisprudencias de ese Tribunal Constitucional Federal alemán, sino que más bien, en vez de copiar esa jurisprudencia, lo que debemos hacer es copiar cómo es que ellos trabajan, ¿no? Cómo es la modalidad de trabajo para la creación de jurisprudencia innovadora, ¿no? en esa labor constitucional. O por el lado también del Poder Judicial. Pero lamentablemente no copiamos cómo es la modalidad, cómo ellos trabajan para hacer jurisprudencia evolutiva, ¿no? Sino que más bien solamente copiamos el producto. ¿Y ese trabajo se puede hacer? Sí se puede hacer. Y para eso hay muchas teorías, ¿no? Teorías para razonamiento, teoría para argumentación y teoría para creación e innovación del derecho. Y eso es lo que debería de enseñarse en las universidades. Yo, por ejemplo, esos temas yo enseñaba ahí en los cursos extracurriculares, ¿no? Que ahora ya no se dictan en la facultad. Ahí enseñábamos este análisis y sustentación de expedientes judiciales. En algo, ¿no? Pero se daba al menos una idea, ¿no? Pero debe existir un curso para eso, ¿no? Creo que hay un curso en la nueva currícula de argumentación jurídica, de repente ahí se esté impartiendo, ¿no? Yo no soy docente en ese curso, pero sí ese curso yo le enseñaba varios años en San Marcos, ¿no? Entonces, esas teorías es muy importante y lamentablemente los jueces no tienen acceso a esas teorías, porque yo estudié en la Academia de la Magistratura hasta cuarto nivel, o sea, para juez supremo. Entonces los docentes que enseñaban pues no tenían conocimiento de esas teorías, ¿no? Entonces, si en la misma academia no te enseñan eso, entonces menos en la universidad, entonces ¿dónde va a aprender el profesional del derecho, llámese juez en este caso, ¿no? Para hacer esa labor. Y es por esa razón de que la jurisprudencia que nosotros leemos en el peruano, ¿no? O en todo caso en las redes sociales que se publican, por decir, este Centro de Investigaciones Judiciales tiene una página de jurisprudencia sistematizada donde se publica toda la jurisprudencia que da la Corte Suprema en todas sus salas, ¿no? O el Tribunal Constitucional. Entonces uno va viendo cuál es el avance y lamentablemente no vemos avance porque jurisprudencia glosan el texto de una norma jurídica. Eso no es crear, pues. Crear es innovar lo que no hay, o sea, hacer lo que no existe hoy en día. Entonces, para que eso sirva más adelante para las futuras generaciones. Tal igual que lo hicieron los romanos, ¿no? Porque los romanos, como no tenían ley, ¿qué es lo que hacían? Lo que ellos hacían era remitirse a un tópico, o sea, se llama la tópica jurídica. Remitirse a un tópico, a un punto, por decir en derecho civil, vamos al derecho de familia, matrimonio o divorcio, y ahí tener un problema y de ahí sacar diferentes puntos de vista, lluvias de ideas, y de las cuales se iba tamizando cuáles sí, cuáles no, y se llegaba a un resultado. Y sobre eso, y eso se enunciaba, ¿no? En una frase, y nosotros tenemos esas frases como adagios o a veces principios que hasta hoy en día se han venido transmitiendo a lo largo de los tiempos. Derecho romano. Pero el derecho peruano, si nosotros revisamos desde la época republicana, jurisprudencias son poquísimas.
y muchos que no han sido repetidas, no han sido aplicadas hasta la actualidad. Entonces, la labor del juez tiene mucho que ver ahí. El juez tiene que conocer la ética, tiene que conocer la política y tiene que conocer el derecho. Y los tres es que tiene que aplicar en la toma de decisiones. ¿Cómo lo hará? Vamos a ver en la clase siguiente. Pero aparte, antes de ingresar a eso, lo que también quería decirles hoy en día es que de repente en las aulas universitarias les han dicho a ustedes de que nuestra tradición jurídica es la tradición romano-germánica, ¿no? Y la tradición romano-germánica es lo que siempre hacemos en nuestras actividades. La ley, ¿no? La ley, la interpretación de la ley y cómo se aplica la ley. Esa es nuestra tradición romano-germánica. Pero también hay otra tradición a nivel del mundo, ¿no? Que es el sistema del common law. El sistema common law es lo que practican en Estados Unidos o en Inglaterra, en el cual no hay ley, pero sí existe lo que es la moral objetiva, vigente en una comunidad, las costumbres. Y al no haber ley, los jueces apelan a esa moral colectiva vigente para traducirlos en una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es lo que se enseñan pues en las universidades, ¿no? Y se crea más derecho y evolución del derecho a través de esa realidad social. Entonces, hoy en día nosotros podemos decir de que nuestra tradición solamente es romano-germánica, no, porque nosotros, aparte de lo que antes era el Estado o el imperio de la ley, hoy en día vivimos el imperio de la Constitución. Y en el imperio de la Constitución, lo que nosotros vemos es de que se aplica la ética, la política y el derecho. ¿Por qué razón? Porque la Constitución política del Estado contiene valores, ¿no? Morales, principios morales, derechos fundamentales, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos principios o valores morales, ¿no? Entonces recurrimos a la realidad moral, a las buenas costumbres que tenemos en nuestra sociedad. Y de ahí es que sacamos las reglas. Y si sacamos esas reglas y lo ponemos en la jurisprudencia, entonces estamos haciendo creación del derecho, positivizando ciertas aspiraciones de la sociedad, del pueblo, y lo convertimos en una norma jurisprudencial. Y el legislador, en muchos casos concretos, esa jurisprudencia la ha cogido y la ha convertido en ley, ¿no? Entonces, poco a poco el derecho va avanzando a través de la jurisprudencia, se va convirtiendo en ley por su importancia y por su uso frecuente. Entonces, cuando nosotros recurrimos a la ley y tomamos una decisión, ¿no? De convertir esa realidad moral en ley, entonces aplicamos la política. Y el resultado, ¿no? Es la norma jurídica, ese es el derecho. Y ese derecho es lo que se aplica a los casos concretos para resolver los conflictos. Entonces, en lo que les acabo de decir en este último minuto, se traduce el título de la clase, ¿no? La ética, la política y el derecho, ¿no? En la función jurisdiccional del juez. Entonces, con esas tres cositas, el juez de hoy en día no tiene más cosas, tiene más poder, tiene más potestad, independencia, autonomía en relación al Estado exegético. En el Estado exegético el juez no podía hacer nada, era un instrumento que aplicaba el derecho, ¿no? Que no podía interpretar, era boca de la ley, y hoy en día no, el juez puede crear derechos, puede innovar derechos a través de la jurisprudencia, y que eso por su importancia, por su uso frecuente, se convertía en ley en muchos casos concretos, ¿no? Entonces, la labor del juez ahora resulta ser importantísima. O a veces en el tema esto del control difuso, cuando encuentra de que una ley es contraria a la Constitución, lo que hace es inaplicar la ley, no obstante que es una ley dada por el Congreso, y aplica la Constitución, pero concretizada al caso concreto. Aplica la Constitución e inaplica la ley. Y en eso tiene un poder el juez, ¿no? Y eso hace un cambio hoy en día, y que de repente por eso podríamos decir que el poder judicial de hoy día realmente es un poder más del Estado,
que anteriormente no lo era. Pero ya ustedes tienen que discutir y debatir y sacar conclusiones de por qué hoy día sí podemos decir que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado, ¿no? Porque antes, inclusive, cuando había vacíos de la ley, ¿qué hacía el juez? Él tenía que aplicar la analogía. Pero la analogía es aplicar una ley parecida a un caso concreto. Pero si no había una ley concreta parecida para aplicar o resolver el caso parecido, sencillamente el juez podría decir, al no haber ley, yo no hago justicia en este caso, ¿no? Pero ahí mismo salió el Código Civil francés del año 1804, que hasta ahora está vigente con más de 200 tantos años, ¿no? De que el juez no puede decir que aquí, en este caso, no hago justicia, porque no hay ley. El juez tiene que hacer justicia. Entonces, si tiene que hacer justicia, ¿a qué tiene que echar mano para crear una ley donde no hay, crear una norma donde no hay una norma? Entonces, lo que tiene que echar mano, pues, es a los valores morales, a los principios morales. De ahí extraer las reglas y convertirlo en jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es norma que se aplica al caso concreto y que por su importancia puede ser reiterada y puede ser elevada a la categoría de ley, ¿no? Entonces, esa es la labor del juez hoy en día, ¿no? De que puede hacer control difuso, inaplicar, puede crear, puede innovar, puede hacer precedentes vinculantes de carácter normativo, como normalmente se hace por los jueces penales de la Corte Suprema, jueces laborales de la Corte Suprema o jueces civiles de la Corte Suprema, que hacen creación normativa. Si ustedes leen algunas sentencias casatorias vinculantes, al amparo del artículo 400 del Código Procesal Civil, los plenos casatorios primeros, segundos, ahora hay 9, 10 plenos casatorios civiles. Si ustedes leen, ahí van a encontrar sentidos normativos, ¿no? Que van más allá de lo que es el texto de la ley. Pero para ir más allá del texto de la ley, el juez tenía que echar mano a algunas cosas adicionales más. Y eso es la ética y esa es la política, ¿no? Y con eso es que hace labor creativa, labor innovadora. Y con eso hace que esa ley que como el Código Civil francés tiene más de 200 tantos años, no significa que la realidad se ha quedado estancada, ¿no? La realidad social ha ido cambio. Pero la ley ha siguiendo esa realidad social, pero uno podría decir que ya está desfasada. Pero con la interpretación que le hace el juez, lo pone pues esa ley de más de 200 años a tono a la realidad actual y con creación jurisprudencial genera pues más derecho, ¿no? Y es por esa razón que hasta hoy en día sigue vigente, por la labor de los jueces. Entonces, eso es muy importante. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí para ingresar con la diapositiva y explicar un poquito más a detalle este punto. Doctor, buenas noches. Hablan algunos Germán Buenas noches, Bernales. ¿cómo está? Doctor, ¿Qué tal? Dígame. yo, digamos, he estado escuchándolo y de acuerdo a lo que se norma en los plenos procesales jurisdiccionales, digamos, tengo entendido que son plenos donde participan los jueces supremos, ¿no? Y ponen, digamos, a disposición una cantidad determinada de jurisprudencias, de tal manera que esa jurisprudencia se tomen ya como norma, ¿no? O sea, ya digamos, tenga el peso de una normativa para posteriores, digamos, empleos. Muy aparte de aquella jurisprudencia que en el desarrollo de los procesos, digamos, los jueces, cuando hay un vacío de la norma, ¿no? Pueden aplicar la norma por analogía, pero si no lo hubiera, entonces, digamos, buscan una sentencia parecida y eso es la jurisprudencia que se van a valer y se van a guiar, ¿no? Porque como cada proceso, cada situación es amplia, entonces a veces no coinciden, ¿no? Entonces buscan que, ¿por qué? Porque ellos cuidan mucho el debido proceso, ¿no? Entonces, al no haber una coincidencia, a ver, de repente vean, con la experiencia que tienen, un vacío, entonces se busca eso, ¿no?
Yo digo, quisiera saber si es que estoy bien enfocado en cuanto a los plenos jurisdiccionales. Si esos plenos jurisdiccionales son, digamos, se toma una cantidad de jurisprudencias y se va, digamos, a determinar como norma ya hecha, ¿no? Porque intervienen los jueces. Gracias, doctor. Claro, en ese tema puntual no es porque hay una gran cantidad de jurisprudencia que va en un sentido determinado, es que ese sentido hay que asumir en un pleno casatorio. En un pleno casatorio puede verse, ¿no?, de que hay 2, 3, 4, 10 sentencias que dicen un sentido determinado en relación a una norma, pero hay otro grupo, o 1, 2, 3 sentencias que dicen lo contrario. Entonces, en un pleno casatorio, civil, por decir, lo que se busca es que no pueda haber normativas contradictorias que nacen de una ley. Entonces, lo que hay que hacer es esa aparente contradicción, unificar, ¿no? Y esa unificación se hace mediante los plenos casatorios, tanto en temas penal, civil, laboral, administrativo y otros. Entonces ahí no se va a imponer el que tiene más cantidad de sentencias. De repente ni ningún grupo se va a imponer, sino otro criterio que el grupo de magistrados va a establecer. Y eso va a ser el criterio más correcto, el criterio más razonable, el que más persuade, el que más convence, y esa es la que se va a establecer. Y eso lo vamos a ver también hoy en día, ¿no? Y si el tiempo nos da, vamos a desarrollar el tema de cómo es que razonan los jueces. Sí, vamos a hacer una clase sobre ese punto, cómo razonan los jueces, ¿no? Pero la clase de hoy día está referido a lo que es la ética, la política y el derecho en la función jurisdiccional de los jueces, que es esta diapositiva. En esta diapositiva yo establecí acá en este círculo que el círculo representa a una sociedad donde no existe Estado, una sociedad donde no existe derecho. Pero en una sociedad donde no existe Estado ni derecho, pero hay individuos, hay grupos sociales, grupos humanos. Esos grupos humanos no significa pues que estén, que viven en la barbarie, que están desorganizados y les gusta pues el caos, el desorden. No es tal, ¿no? Porque en una sociedad o en grupos humanos, si ustedes van a algunos asentamientos humanos o algunas comunidades campesinas o comunidades nativas de la selva del Perú, no obstante que no existe de repente normativas de carácter estatal, esos grupos humanos están más organizados que donde existe derecho positivo, vigente. Y a eso se llaman pues los valores morales, ¿no? O los valores sociales, aquellas reglas de conducta que los propios individuos se van imponiendo para una mejor convivencia. Y eso lo vamos a ver. Entonces, esos son los valores sociales, son los valores morales o los principios morales o principios de carácter social. Eso siempre hay en toda comunidad donde no existe derecho. O existiendo derecho, el derecho no es pues pleno, o sea, no regula todos los aspectos de la sociedad. O la sociedad va evolucionando, ¿no? Y el derecho no sigue a la evolución de la sociedad, entonces se van estableciendo patrones morales. Y sobre eso es que se va rigiendo eso. Y hoy en día nuestro ordenamiento jurídico reconoce precisamente esos valores sociales, valores morales, esos patrones de conducta que la sociedad se rige, los individuos se rigen por eso. A veces nosotros escuchamos las buenas conductas, ¿no? Las buenas conductas. Entonces, esos valores sociales, no obstante que existe una sociedad donde no existe Estado, mediante el pacto social, lo que decía pues, Rousseau, ¿no? El pacto social, el acuerdo social, se establece lo que es la Constitución. Como la sociedad es grande, lo que se eligen son constituyentes, unos 100 constituyentes para que redacten la Constitución. Y esa Constitución lo que va a hacer es establecer cuáles son los derechos fundamentales de la persona, el Estado, ¿no? Las funciones del Estado. Entonces, cuando se establece la Constitución, los constituyentes lo que van a hacer es establecer principios y valores o derechos fundamentales en esa Carta Constitucional.
Pero el constituyente, ¿de dónde saca pues esos principios? No es una creación de ellos, sino que eso ya está establecido acá. La sociedad considera que es un valor moral, un valor social, que las personas vivan en dignidad, que las personas vivan en libertad, que la persona tenga igualdad, que practiquen la solidaridad, que exista soberanía, que exista democracia, separación de poderes, Estado social, participación política, libertad de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el constituyente lo que va a hacer es, estos valores morales, lo que va a hacer es convertirlos en valores jurídicos, principios y valores jurídicos, y los va enumerando, ¿no? Entonces el constituyente recurre a los valores de la comunidad para establecer cuáles son esos principios y valores y derechos fundamentales, que es la cultura de una sociedad, a decir de Peter Haberli, ¿no? Un jurista alemán. Entonces, una vez establecido estos principios, valores, derechos fundamentales, es que a partir de esto es que se genera la ley. Ya la ley, como estos son cláusulas normativas generales, porque solamente dice dignidad, libertad, igualdad, se va a generar una ley y la ley ya es más específica, ¿no? A casos concretos. Y después de la ley se van a hacer negocios jurídicos, las contrataciones, los actos jurídicos. Y en la vida de relación de las personas, estas personas van a entrar en conflicto, ¿no? Y eso, cuando ingresan en conflicto, esto tiene que ser resuelto por el Tribunal Constitucional y por el Poder Judicial. Acá hay que agregar y por el Poder Judicial. Entonces, este Poder Judicial, cuando resuelve los casos, en el estado exegético del derecho se decía solamente va a resolver en torno a la ley, ¿no? Y si no entendía la ley, lo que tiene que hacer es consultar al Poder Legislativo cuál es el sentido de esta ley. Pero hoy en día que todo este cuadro es el estado constitucional, ¿no? Del derecho, lo que nosotros vemos es de que si no sabes el sentido de la ley, tendrías que ir a un principio o valor jurídico. Pero si no sabes el contenido esencial de la dignidad, eso no lo vas a sacar pues de tu cabecita. Lo que tienes que hacer es ir a preguntar a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el contenido esencial de la dignidad? ¿Qué significa la dignidad? Entonces la sociedad te va a decir, dignidad significa muchas cosas. Dignidad significa pues inviolabilidad de la persona, intangibilidad de la persona, significa libre desarrollo de la personalidad, significa en este caso consideración y respeto a la persona, significa autodeterminación de la persona y llevado pues a tema penitenciario penal, por decir, ¿no? Dignidad significa principio de legalidad en temas penales, de que solamente con ley previa te pueden condenar. O si ya te condenaron, dignidad significa que tienes derecho a resocialización del interno. En derecho laboral, la adecuada protección al trabajador, así, ¿no? O sea, en diversos temas, dignidad significa muchas cosas, ¿no? Libertad igual, igualdad similar, solidaridad y todos estos de acá tienen contenidos esenciales, muchas. Y por cada una de ellas tendríamos que preguntarnos, ¿qué significa libertad? No vamos a ir a la cabecita del constitucionalista o del juez y decir que libertad es esto o lo otro. Tenemos que ir acá a los valores sociales. Entonces, cuando nosotros, como juez del Tribunal Constitucional o como juez del Poder Judicial, resolvamos un caso en concreto, claro que vamos a ir al negocio jurídico o vamos a ir a la ley o vamos a ir a la Constitución, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Constitución, ley y actos jurídicos privados, pero ahí no queda nuestra labor, porque no vamos a poder desentrañar cuál es el contenido esencial de cada una de estas. Entonces tenemos que regresar al inicio. Y el inicio son los valores sociales. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. El juez del Tribunal Constitucional, el juez del Poder Judicial o el juez a secas, para cumplir su función, tiene que recurrir a dos cosas fundamentales, ¿no? A lo que son los valores morales. Esta es la ética, los valores morales. ¿Qué dice la sociedad, ¿no? En su conjunto sobre determinados temas? Y después tomar una decisión, y ese es el tema político.
Se dice que los jueces no pueden hacer política. Es cierto, no pueden hacer política partidaria, o sea, no participar en partidos políticos, ¿no? Como en el caso peruano, tenemos muchos partidos y un juez no puede participar pues, a uno de esos partidos. Eso es prohibido. Pero el juez, en la toma decisiones políticas, porque estos son valores, ¿no? Jurídicos, y como están en la Constitución, son también valores políticos. Entonces, en la toma de decisión se va a llevar por estos principios y por los valores, y también la ley, ¿no? Y la ley es el derecho, y el sentido de interpretación que se le otorgue a estos principios o valores, eso va a ser la jurisprudencia. Y eso va a ser la parte creativa, la parte innovadora, porque antiguamente en el Estado exegético se decía que el juez boca de la ley, el juez no puede crear, porque ya el derecho ya creó, ya está creado. Todas las conductas posibles del ser humano ya está regulada, entonces el juez no tiene por qué crear nada. Falso, porque la evolución de la sociedad hace que exista conductas que no están reguladas. Por decir, cuando se dio el código del año 84, no estaba pues regulada la prueba del ADN. Y hoy en día sí está, porque ha sido incorporada posteriormente. En el Código Penal del año 91 no estaba pues regulado los delitos informáticos, ¿no? Hoy en día ya está regulado porque ha sido incorporado posteriormente. Y de acuerdo a la evolución de la sociedad, hay muchas cosas que no están reguladas y que eso tiene que regularse mediante una creación jurisprudencial, porque lo que vamos a buscar es darle contenido esencial de eso y de aquí vamos a sacar las normas. Lo que hay que tener en cuenta aquí es una cosa, ¿no? Una cosa es hablar de ley y otra cosa es hablar de norma jurídica. Cuando yo hablo ley, estoy hablando una norma dada por el Congreso de la República. Pero cuando yo hablo de norma jurídica, me estoy refiriendo a una norma moral, a una norma constitucional, a una norma legal, una norma negocial, ¿no? O a una norma jurisprudencial. En todos los casos estoy en una norma. Entonces, ley y norma no son iguales. Ley es el derecho escrito, dada por el Congreso de la República, y norma jurídica es el sentido de esa norma escrita o de una norma constitucional. Entonces, nosotros podemos decir que ley es el continente y la norma jurídica es el contenido. Y la norma jurídica es un mandato. La norma jurídica es algo que nos indica cómo debe ser el correcto comportamiento de las personas. Entonces, la norma jurídica puede ser creada por el Congreso de la República con las leyes, por el constituyente con estos principios y valores y derechos fundamentales. Las normas jurídicas pueden ser creadas en los negocios jurídicos porque las personas tienen poder para crear esos negocios jurídicos. Y también el tribunal, el Poder Judicial, también puede crear normas mediante la jurisprudencia, ¿no? Mediante la jurisprudencia. Entonces, cuando hablamos de normas, yo estoy hablando en la jurisprudencia, pues estoy hablando de negocio jurídico, puede estar hablando de ley o pues estoy hablando de principios, valores o derechos fundamentales. Pero cuando hablo de ley, estoy hablando de ley dada por el Congreso de la República. Entonces no hay que confundir ley con norma jurídica, son dos temas diferentes. Entonces en una labor de interpretación y aplicación del derecho, lo que buscamos precisamente es la norma jurídica. Cuando digo dignidad significa respeto y consideración de la persona o inviolabilidad de la persona, entonces eso es la norma. Dignidad es la ley, ¿no? O sea, el derecho escrito, pero su contenido, inviolabilidad o autodeterminación de voluntad, eso es la norma jurídica. Y en la ley también pasa lo mismo, en los negocios también. Y el Tribunal Constitucional, al emitir sus decisiones, o el Poder Judicial, al emitir sus decisiones creativas, innovadoras, jurisprudencia evolutiva, lo que hace crear es norma jurídica, pero jurisprudencial. Negocios jurídicos, ¿no? Normativos, la ley también, y también en la Constitución política del Estado.
esa diferencia hay que tener muy en claro, ¿no? Para nosotros ver cómo es realmente la función del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Esta es la forma de trabajar, ¿no? Entonces, los jueces de hoy día están trabajando así. Entonces, esa es la pregunta. Si los jueces de hoy día están trabajando así, podríamos nosotros decir de que sí, el juez o el Poder Judicial realmente es un poder del Estado. Pero anteriormente no, anteriormente era el Estado exegético, el culto a la ley, el imperio de la ley, y el juez, al resolver este conflicto entre las personas, al encontrarse con la ley, no podía interpretar ni podía crear. Entonces todo tenía que ir en consulta al Poder Legislativo, porque si no lo hace y falla en contra del texto de la ley, había un recurso de casación en ese entonces para nulificar, ¿no? Nulificar esas decisiones judiciales porque se había vulnerado la ley y el consecuente sanción penal, ¿no? Y la inhabilitación correspondiente. Entonces los jueces por eso eran boca de la ley, o sea, solamente se dedicaban a resolver o a decir lo que la ley decía, no podían agregar ninguna interpretación, pero hoy en día no, ¿no? Hoy en día, si le estamos el juez dando contenido esencial a estos principios, a estos valores, es que al convertirlo eso en la sentencia jurisprudencialmente, lo que está haciendo es una innovación. Entonces, el poder del juez para trabajar en este estado de cosas es aquí, ¿no? Los valores sociales o los valores morales, porque eso es lo que tiene que aplicar aquí. Entonces, las normativas pueden tener 100, 200, 300 años, pero lo que el juez hace es ponerlo a tono con la realidad actual, en la realidad del momento en que se produce el conflicto. Y eso lo actualiza mediante los valores sociales vigentes. Y además las decisiones judiciales deben causar pues un impacto en la sociedad, y para que cause impacto en la sociedad entonces tiene que persuadir y tiene que convencer y sus decisiones tienen que ser razonables, y para que esa decisión sea razonable es que tiene que trabajar con valores morales, porque la sociedad debate, la sociedad dialoga, la sociedad discute y la sociedad va tamizando eso y se va poniendo de acuerdo, ¿no? Y se va generando principios. Esos son los principios morales, los valores morales. Y el juez tiene que echar mano a eso. Si el juez echa mano a eso y lo convierte en jurisprudencia, en su sentencia, entonces el juez está innovando, el juez está creando. Y esa decisión que da el juez va a ser una decisión aceptada por la sociedad pacíficamente, porque está echando pues mano a lo que la sociedad piensa, ¿no? Y cree cómo debe ser el real estado de cosas, lo correcto. Pero a veces el juez no echa mano a eso, sino que al interpretar la Constitución, al interpretar la ley o los negocios jurídicos, recurre a lo que él cree que es lo correcto. Aquí no vale lo que él cree que es lo correcto. Aquí lo que vale son los valores de la sociedad. Por esa razón es que uno de los mandatos del juez, de su decálogo, dice: el juez no puede fallar de su propia conciencia. El juez debe resolver con la conciencia de la comunidad, de la sociedad, o sea, con los valores morales. Eso es lo importante hoy en día, ¿no? Entonces el juez tiene que estar compenetrado con la realidad, compenetrado con la toma de decisiones, con los valores políticos que rigen en nuestra constitución política del Estado. Entonces la decisión que él dé será pues una decisión razonable, es una decisión que va a persuadir y convencer a la sociedad, porque el trabajo del juez no es solamente resolver, sino que su decisión sea compatible con los valores de la sociedad, que su decisión persuada a la sociedad, que su decisión pues de alguna forma sea coherente con lo que la sociedad piensa, con nuestra cultura, porque los valores de la sociedad es la cultura de la sociedad peruana o de la sociedad eh, latinoamericana a nivel regional o mundial, ¿no? Entonces el juez tiene que echar mano a todo eso. Entonces, siempre en la labor del juez va a estar presente la parte ética, la parte moral. Entre ética y moral a veces decimos que hay diferencia, ¿no? Antiguamente ética y moral era lo mismo, ¿no?
era la conducta correcta, ¿no? Arreglado a los cánones sociales o a los cánones jurídicos. Pero hoy en día la palabra ética y moral ha sufrido un cambio, ¿no? En el sentido de que ética es la disciplina filosófica que estudia la moral. Entonces, la ética es una disciplina filosófica, entonces no podríamos ya hablar de valores sociales, hablar de ética. Pero la moral sí son aquellas conductas que la sociedad establece, ¿no? Y que es lo correcto y que las personas deben someterse a eso. Sino que tradicionalmente como ética y moral eran indistintos, se sigue utilizando eso, ¿no? La ética, la política y el derecho. Pero en realidad debería ser, ¿no? La moral, la política y el derecho. Así debería de ser. Y que estos tres en la labor jurisdiccional del juez confluyen, ¿no? Tiene que estar presente. Si no está presente eso, esta decisión que toma el juez es una decisión descabellada, es una decisión irrazonable, es una decisión que no convence, es una decisión que no persuade, es una decisión que afecta los valores de la comunidad y en consecuencia esa decisión pues es condenable, ¿no? Y es por esa razón que a veces cuando ciertas decisiones se toman, la sociedad se levanta, ¿no? La sociedad se pronuncia, o los juristas, ¿no? Que no lo aceptan. Entonces, para que la labor del juez, la función del juez sea aceptada, entonces tiene que ser conforme a la ética o la moral, los valores políticos, la toma de decisiones y la creación, ¿no? Jurisprudencial del derecho, ¿no? Entonces ahí confluye la ética, la política y el derecho. Y es la forma como hoy en día debe ser. Entonces, si lo vemos por ese lado, podríamos nosotros decir de que sí, el juez eh, tiene un poder y en realidad eso puede ser, puede fundamentar de que podemos hoy en día decir que el poder judicial realmente es un poder, ¿no? Del Estado, porque crea normas y eso impone y con eso resuelve los conflictos. No es que, como en la escuela exegética del derecho, el juez lo que hacía era pues decir lo que la ley dice. Y si tiene dudas de lo que dice la ley, someterle a consulta al Poder Legislativo y el Poder Legislativo, haciendo la interpretación auténtica de la ley, te dice, esto se interpreta así. Y el juez aplicarla. Entonces el juez no es pues una autoridad autónoma, independiente, ¿no? Sino que está sometido a lo que el Poder Legislativo dice y solamente se dedica a aplicar la ley y eso a darle su cumplimiento, a darle su cumplimiento. Ese es en el tema de esto, de la ética, la política y el derecho, ¿no? Esto ha sido puesto de manifiesto por varios juristas, ¿no? Por decir, Carlos Santiago Nino, que es un jurista, argentino, escribió un libro sobre ética, política y el derecho, ¿no? De cómo los tres valores morales, políticos y el derecho deben de confluir en toda actividad judicial. Pero también se han escrito muchos textos sobre este tema en el Estado constitucional, por decir, por Robert Alexis, ¿no? En el cual también desarrolla los valores morales, los temas políticos y los temas jurídicos, cómo se armonizan las tres cosas para que la decisión del juez sea razonable, que persuada a la comunidad, que la comunidad lo reciba a bien y aplauda al juez, ¿no? Pero a veces el juez, como no actúa en ese sentido, más bien el juez es cuestionado. Y realmente hoy en día, por esas malas decisiones que se toman, ha replicado pues a toda la actividad de los juristas, ¿no? Principalmente de los abogados, que ya no creen en los abogados, que ya no creen en el juez y que a veces por esas malas decisiones de repente no se han corrompido, pero ya les echan la culpa diciendo que se han corrompido, ¿no? Y eso hay que superar. Y la forma de superar es pues con estudio, es con preparación, y eso lo tienen que hacer ustedes. Ustedes que son las nuevas generaciones, los jóvenes que van a suplir a los que hoy en día estamos, y ya tienen que estar bien preparados de tener una visión clara de cómo es la actividad jurisdiccional de los jueces, cómo debe ser y actuar de esa forma.
y no con lo que se ha venido actuando tradicionalmente, ¿no? Que ha traído mucho desmedro para la profesión, en este caso de los juristas y de los abogados y de los jueces. Eso hay que superar con bastante preparación y que cuando ustedes sean autoridades del Poder Judicial tomen este tipo de decisiones echando mano a todas estas herramientas. O cuando sean abogados en el ejercicio de la profesión, también tomen todas estas herramientas para llevar eso y convencer al juez que su trabajo tiene que ser así. Y entonces todos contribuimos, el profesional del derecho abogado y el profesional del derecho juez. Si actúa así, entonces las decisiones van a ser diferentes y van a ser más convincentes para la sociedad y la sociedad va a recibir con mayor agrado y de alguna forma reconocerán la labor de los juristas que hoy en día no es reconocido, sino más bien cuestionado. Esa realidad debe cambiar. Pero para nosotros decir de que estos valores sociales se deben de aplicar, aquí pues han pasado muchas cosas, ¿no? Si nosotros pasamos a esta diapositiva, hoy en día nosotros podemos decir de que el derecho tiene dos contenidos. Un contenido positivo, que es la norma jurídica, lo que está en la Constitución, lo que está en la ley, lo que está en los reglamentos, decretos supremos, lo que está en el acto jurídico, contrato. Y también hay otro contenido prepositivo, que es la moral, ¿no? La moral. Entonces, según Perelman, Jürgen Habermas, Carlos Santiago Nino, Gustavo Sabraibelski, Robert Alexi, entre el contenido prepositivo, que es la moral, o sea, lo anterior al derecho, que es la moral, ¿no? Los valores morales, las buenas costumbres, y después de esto tenemos el contenido positivo, la norma generada por el Estado. ¿Cuáles son? La Constitución, la ley, o los privados, ¿no? Los contratos o los actos jurídicos, negocios jurídicos. Entonces, este grupo de autores dice, ¿no? De que entre estos dos mundos, contenido prepositivo y contenido positivo, existe una ventana o existe una puerta. Y si abrimos esa puerta, ¿no? Entonces el contenido prepositivo, perdón, que es la moral, alumbra al contenido positivo y le da sentido y contenido. Es por esa razón que en este punto de acá decíamos, ¿no? Para saber qué contenido tiene la libertad, qué contenido tiene la igualdad, solidaridad, hay que echar mano a los valores de la sociedad. De acá sacar contenidos y darle muchas. Y entonces el contenido propositivo, la moral, ilumina las normas positivas y le da sentido y contenido. Y eso es lo que hay que poner en la jurisprudencia. Y entonces significa de que por más que la ley positiva ha tenido más de 200 años de vigencia, esto de acá, el contenido prepositivo moral que es generado en la sociedad, lo actualiza a la norma. Y la decisión que dé el magistrado, ¿no? Que es la parte política, entonces va a estar más actualizado y va a ser más convincente para la propia sociedad. Porque al final de cuentas, la toma de decisión que da el juez repercute pues en la sociedad. Y la sociedad lo va a recibir con buen agrado esa toma de decisiones. Pero si el juez se ha apartado de eso y de repente el juez ha fallado de acuerdo a su propia conciencia, lo que es el contenido de las normas, que está en discordancia con el contenido prepositivo, entonces la sociedad lo va a cuestionar. Entonces, para que eso no ocurra, es que toda norma debe ser interpretada de acuerdo al contenido prepositivo o el contenido moral. Y como ese contenido prepositivo es variado, por decir, la dignidad tiene como contenido muchas que hemos indicado. Por decir, la solidaridad tiene como contenido, por acá creo tengo de la solidaridad, sí.
hacer los contenidos constitucionales es que ustedes conocen el prisma, ¿no? El prisma es un aparatito de esta figura que si nosotros pasamos la luz blanca empieza a reflejar los 7 colores del arco iris. Es como que una luz te genera varias normas, ¿no? Si el valor solidaridad, imaginamos con la luz blanca pasada por el prisma, me va a dar varios colores, o sea, varias normas. Entonces no van a ser 7, sino van a ser muchas. Solidaridad pasada por un prisma imaginariamente me va a generar que la solidaridad significa lealtad entre las personas. Solidaridad significa fidelidad, actuar con la verdad. Solidaridad significa actuar con buena fe, con corrección, creyendo que las cosas son así, ¿no? Solidaridad significa reciprocidad, solidaridad significa protección, seguridad, diligencia, cooperación, solidaridad propiamente dicha y otros muchos más. Entonces, esta es una labor de concretización. De un valor grande vamos a sacar conductas pequeñas. Y dependiendo del caso concreto, aplicamos cuál de ellas es la que corresponde a un caso concreto. Por decir un ejemplo aquí, ¿no? Del tema esto de las compras-ventas que se dan hoy en día, ¿no? Antes de que se generen casos así sonados grandes de tráfico de terrenos, de compra-ventas, hay una persona un abogado que estaba procesado por eso, que hasta hoy día sigue en proceso, que tenía pues una red de abogados, una red de policías, notarios, jueces, ¿no? Árbitros para quitar propiedades a las personas. Entonces, que falsificaban o hacían arbitrajes simulados, fraudulentos, o procesos judiciales fraudulentos, pero el asunto es que transferían propiedades y eso se inscribían en los registros públicos, porque también habían registrados que estaban en esa red de corrupción. Y un caso concreto, ¿no? Había un propietario, una persona que era propietaria y que vivía en su casa, ¿no? De repente no inscribió su derecho en un registro público, pero tenía su escritura pública, pagaba sus impuestos y en registro público estaba su transferente. ¿Y qué hacían? De que al transferente le falsificaban la firma, hacían otorgamiento de escritura o lo sometían a arbitraje y después lo inscribían en registros públicos. El propietario real, que era el señor que estaba posesionado, no había transferido, sino que le habían hecho fraudulentamente. Lo ponían a nombre de una persona X y eso lo transfería a una persona Y y la Y lo transfería a una persona Z. Y la persona Z ya con su título inscrito venía y decía, reivindicación de propiedad. Usted retírese porque es de mi propiedad y necesito tener la posesión. El real propietario, sorprendido, decía, no, pero si esto es de mi propiedad, esto yo lo he comprado, acá está mi escritura pública. No está registrada, pero acá está mi escritura pública, pago mis impuestos, estoy ocupando, he construido mi casa, vivo aquí. Entonces, ¿cómo se hicieron estas transferencias? El último adquirente, Z, decía, señor, yo le he comprado esa propiedad bajo la información de registros públicos. El registro público me decía que Y, el que me transfirió, era el propietario. Y Y lo compró de X porque X era el propietario. Entonces, yo, último propietario Z, al amparo de la fe pública registrar, yo no sabía de que usted era propietario, porque usted no tenía nada registrado en registros públicos. Actúe de buena fe y usted tiene que retirarse y entregarme la propiedad, porque yo soy el verdadero propietario. En esa situación, el juez del Poder Judicial, en aplicación del artículo 2014, de que cuando un propietario, cuando una persona adquiere un bien y lo inscribe a registros públicos, y si esa adquisición ha sido a título onerosa y de buena fe, mantiene su adquisición. Entonces Z sería el propietario y la persona que está en posesión tiene que retirarse y entregársela a la propiedad. Y eso vino resolviéndose así en mucho tiempo. Pero hasta que se dio este caso, ¿no? Un sonado caso sobre tráfico de propiedades, y de tal suerte que se habían hecho pues incluso hasta propiedades de propiedad estatal, ¿no? Y al final de cuentas, cuando ya
llegó el mismo caso al Poder Judicial, una situación similar, claro, pero casos ya diferentes, en el que el último transparente decía, ¿no? Fe pública registral, pero que lo compró de buena fe a título oneroso de un transparente que aparecía inscrito en registros públicos como propietario. El Poder Judicial dijo, no, un momentito, aquí tenemos que revisar cómo puede ser posible de que una persona adquiera bajo la fe de registros públicos del último propietario si esa persona no actuó con diligencia. Actuar con diligencia significa que cualquier persona real que adquiera un bien no lo compra pues en el papel de registro público. Como está pagando una gran cantidad de dinero, porque las propiedades inmobiliarias cuestan caro, entonces el comprador mínimamente lo que ha tenido que es ir a averiguar quién tiene la posesión del predio, quién está viviendo, y si está viviendo alguien, a título de qué lo posee. Y el hecho de no haber ido a verificar eso significa que su actuación no es diligente, o sea, no está actuando con buena fe, porque sabe que no fue porque realmente hay otra persona viviendo. Entonces su adquisición no es pues de buena fe, o sea, no es diligente. Y en consecuencia, esa demanda que están planteando de reivindicación es desechada y su título también, y prevalece el título de propiedad de la persona del poseedor, ¿no? Entonces, eso es actuar, concretizar en este caso concreto la solidaridad, la conducta de la diligencia para resolver un caso en concreto. Y esa forma de resolver este caso ha sido pues aplaudida por la comunidad jurídica, ¿no? Ha sido aplaudida y ahora es pacífico en que en todas estas decisiones ya no se le da pues facilidades a aquella persona que actuó ilícitamente, ¿no? Sino que se va a hacer una interpretación del valor solidaridad de la buena fe concretizada en una conducta diligente para reconocer los derechos que corresponden a una situación concreta. En un caso otro, ¿no? Que también, ustedes saben que a partir de Fujimori, se dio pues de la contratación en el cual se actúan pues por intermedio de otras personas. Una empresa minera dice va a una empresa intermediaria y le dice contrátame 100 personas, pero esas 100 personas lo haces contrato contigo, pero no van para trabajar para ti, sino van a trabajar para mí, para la empresa minera. Y yo te voy a dar el dinero y tú les pagas a ellos, de tal suerte que yo con los trabajadores no tengo ninguna vinculación, pero tú sí, ¿no? Tienes los contratos y tú le vas a pagar, pero van a trabajar para mí. Bueno, eso se pactó. Y en realidad los 100 trabajadores estaban trabajando de lo normal, tranquilo, ya casi más de un año, hasta que uno de ellos se accidenta gravemente. Y, y ese trabajador dice, ahora ¿quién me va a pagar esta indemnización? ¿O quién me va a reparar por los daños que he ocasionado como consecuencia del trabajo? Vas a abogar, le dice, ¿y con quién has contratado? Con la empresa intermediaria. Ah, entonces tienes que demandar a él, pues. Con la mina donde trabajas no tiene ningún contrato. Pero el trabajador por criterio dice, pero si yo estoy trabajando para la mina tiene que responsabilizarse. Ya bueno, pues bajo tu responsabilidad hay que poner a la mina y a la empresa intermediaria. Demandan a los dos y ustedes saben que en derecho de los contratos existe un principio que dice principio de ¿cómo le llaman esto? De que solo que las personas que participan en un contrato solamente son ellas las que pueden reclamar y solicitar el cumplimiento de cualquier derecho o cualquier obligación que se haya pactado en ella, ¿no? Entonces, amparándose en ese principio, le contestan la demanda y dicen, ¿no? De que la empresa minera no ha contratado con este señor, entonces el que contrató con este señor es la intermediaria, entonces la empresa minera no tiene por qué pagar, ¿no? Ese es el principio de relatividad de los contratos. El contrato es relativo entre las partes que suscribieron, pero no se extiende a otra persona. Y el contrato se suscribió con la empresa intermediaria, no con la empresa minera, entonces no le puede afectar.
Y con eso se defendieron y la sentencia de primera instancia declaró fundada en parte la demanda, solamente obligando a la empresa intermediaria a pagar daños y perjuicios, más no a la empresa minera. La sentencia fue apelada por el trabajador a una sala laboral del Poder Judicial de la Corte de Lima y se llevó a cabo pues la vista de causa para resolver y el abogado de la mina repitió lo que dijo siempre, ¿no? De que la mina no firmó contrato. Entonces no está llamado a indemnizar. El que firmó contrato es la empresa intermediaria, entonces ellos tienen que indemnizar. Entonces la sala dice, ¿no? La sala le dice pues al trabajador, señora, voy a hacer algunas preguntas. Y le preguntaron, ¿no? Dígame, señor abogado de la mina, ¿quién le dejó participar o trabajar en la mina a este trabajador? No es la mina, porque si trabajó por un año y si no fuera con un reconocimiento de la mina, en un año pues era que lo expulsen, ¿no? Que lo retiren, pero lo han dejado trabajar. Entonces el abogado tenía que reconocer que sí, la mina dejó trabajar en las instalaciones de la mina. Y le dije, ¿y por qué tiempo trabajó? Trabajó más de un año. Y durante ese año no es que dio su fuerza de trabajo, sí dio su fuerza de trabajo. Y enriqueció la mina, sí enriqueció la mina. Allá, hasta ahí nomás. Con eso ya tenían la respuesta de la solución. Entonces dijeron, ¿no? Como dice pues en el incanato, ¿no? El Aini y la Minca. Hoy día por ti, mañana por mí. Hoy día trabajamos en mi terreno y mañana trabajamos en el tuyo. Hoy día hacemos mi casa, mañana hacemos tu casa. Y pasando el del otro. Y así sucesivamente. Eso se llama cooperación. La conducta de la cooperación. Entonces la sala dijo, ¿no? Revocamos la sentencia y declaramos fundada la demanda, inclusive contra la mina, porque aquí, en atención a la conducta de cooperación, que es una conducta que, contenido esencial del valor solidaridad, significa que si el trabajador trabajó por más de un año, enriqueciendo a la empresa minera, entonces la empresa minera, hoy en día que está en desgracia el trabajador, por cooperación o en todo caso por reciprocidad, este también, por reciprocidad debe de socorrer a ese trabajador. Entonces, pero eso se llamó, ellos le dieron el nombre de solidaridad, ¿no? Por solidaridad, tienen que la empresa minera hacerse cargo del resarcimiento. Esa respuesta fue tan importante en esta actividad que el Poder Legislativo lo convirtió en norma posteriormente, ¿no? Entonces, como nosotros vemos de que las normas concretizadas con los principios morales y una toma de decisiones en el tema político jurisdiccional es que hacen de que se genere una jurisprudencia evolutiva, una jurisprudencia nueva, creativa, innovadora, que sirve para resolver un caso concreto y en justicia, ¿no? Y al final de cuentas eso fue aceptada tanto por la parte empleadora como por la parte de los trabajadores y es pacífico la forma de cómo se resolvió porque es un tema bastante razonable, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo se cree, cómo se trabaja, en este caso, utilizando la ética, la política y el derecho, que en este caso es la creación jurisprudencial del mismo. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, la hora va rápido y no sé si tienen algunas preguntas que hacer para dar los temas finales. Señores alumnos, ¿tienen alguna pregunta en lo que estamos exponiendo? Hola. Señores, Todo está claro, doctor. No, profesor, ninguna duda. ninguna duda, pueden haber dudas bastante. Bueno, lo que yo estoy escuchando está claro, doctora. Está correcto. Bueno, ojalá que en la parte de eso de los trabajos también ustedes puedan
replicar lo que estamos diciendo, porque hemos dado un trabajo de que ustedes tienen que desarrollar. ¿Por qué nosotros hoy día podemos decir que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado? ¿Por qué es un poder del Estado? Porque no basta decir que en la norma diga Poder Judicial, bueno, pues es un poder, hay que justificar. Entonces tienen que ir a lo que hemos desarrollado en clase hoy en día. Como una cuestión adicional, lo que hay que tener en consideración hoy en día es la interpretación constitucional o la interpretación de una norma jurídica cualquiera. En un estado de derecho, en un estado de primacía de la ley, en un estado positivista del derecho, lo que hacíamos era pues interpretar la ley es leer el texto de la ley. Leer el texto de la ley y con mi cabecita yo decía, ¿qué significa esto, no? Y si yo no tengo nada en mi cabecita es que no puedo desentrañar su sentido. No puedo decir cuál es su sentido normativo. Entonces, en un estado positivista del derecho, donde actúan el intérprete y el texto legal, lamentablemente se tenía problemas. No era fácil determinar cuál era el sentido de la norma. Pero a través de los trabajos de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Un filósofo del lenguaje, Gustavo Zagrebelsky, un filósofo y jurista del constitucionalismo, Donald Davidson, jurista, filósofo norteamericano, genérico, nos indican, ¿no? De que para interpretar un texto cualquiera, también un texto legal, es que debe haber un intérprete, debe haber el texto, la norma jurídica, y que estos dos no bastan, ¿no? No bastan para darle el sentido. Se necesita de otro insumo más. Y ese insumo más es la realidad social, la moral, que es la correspondencia con lo que sucede en el mundo, componente semántico. Wittgenstein decía, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, si yo conozco la realidad social, la realidad moral, más el texto normativo, este intérprete fácilmente puede desentrañar cuál es el sentido de esto. Y eso es lo que hemos estado diciendo aquí, ¿no? Esta constitución, esta ley, para yo interpretarla, tengo que contrastarla con la realidad moral, la realidad social. Esto más esto otro, y el juez, ¿no? Que es el intérprete, uno puede desentrañar cuál es el sentido de esa normativa fácilmente. Uno puede desentrañar sentido fácilmente. ¿Cuál es el contenido esencial de ese derecho fundamental? Entonces, acá tenemos la ética, ¿no? Acá lo que tiene en la cabecita del juez ante la norma, ante una diversidad de sentidos y contenidos, el intérprete es la que toma decisiones. Entonces, con estas tres cosas yo puedo hacer interpretación de cualquier normativa, una norma legal, una norma convencional o una norma constitucional o una norma reglamentaria, cualquier disposición normativa. Entonces, acostúmbrense que cuando ustedes hagan un trabajo de interpretación, no cometan el error del positivismo jurídico, ustedes y la ley, o ustedes y su código civil o código penal, ¿no? Leen el artículo 100 del Código Penal. ¿Qué dice? Y después, ¿cuál es su contenido? Ustedes mismos, lo que creen que ese es su contenido. Ahí están en falta. Tienen que utilizar otro insumo más, que es la realidad moral, los principios morales, los valores morales, las buenas conductas. Eso es lo que tienen que utilizar. Y si utilizan ese otro insumo, es que fácilmente van a desentrañar el contenido de esta norma jurídica o de esta norma legal, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Gustavo Zagrebelsky, juez del Tribunal Constitucional italiano, decía, ¿no? A la Constitución hay que hacerlo hablar para saber cuál es su contenido. Pero ¿cómo lo hacemos hablar a la Constitución? Es utilizando la realidad social, los valores morales, los principios morales, ¿no? Con eso lo hacemos hablar a la Constitución.
y la Constitución nos va a desentrañar cuál es su sentido. Y de ahí es que nosotros tenemos que tomar posición cuál de ellas utilizamos, porque el contenido son varias. Puede haber 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 contenidos. Entonces de ahí tengo que escoger cuál es la más cercana, la más justa para ese caso concreto. Y esa la aplico, ¿no? Y eso lo pongo en mi jurisprudencia. Y esa jurisprudencia que yo genero tiene que ser traducida en en un texto. Y en ese texto lo que tienen que utilizar un poco es ustedes el, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, la literatura, para ponerlo bonito y para que sea de impacto, tal igual que lo hicieron los romanos. Los romanos hicieron tanta cantidad de adagios, tanta cantidad de principios, que hasta hoy en día están vigentes y hasta hoy en día se estudian y hasta hoy en día se aplican en las sentencias del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero de ahí no ha habido mayor creación. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a hacer eso. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es recuperar ese trabajo de los juristas romanos, pero con los instrumentos mejores que tenemos hoy en día para hacer eso, ¿no? Lamentablemente de repente no nos enseñan esto en la academia, en las universidades, para hacer ese gran trabajo. Entonces, cuando llegamos al tema laboral, juez, fiscal, abogado, lamentablemente no producimos, ¿no? No generamos, innovamos, creamos y actualizamos el derecho vigente. Entonces, por eso es que se ha estancado. Y eso ustedes tienen que romper y hacer una creación más evolutiva del derecho al tono con la realidad del momento. Entonces, la realidad del momento es importantísimo para nosotros interpretar y ese derecho ponerlo a tono con la actualidad para que la decisión que se tome sea impactante, ¿no? Para la sociedad y la sociedad lo reciba pues con bastante agrado, más bien que no nos rechacen. Y nos rechazan porque las decisiones no están acordes pues con los valores de la comunidad. Hoy en día se trabajan tres criterios para ver las decisiones justas. ¿Cuáles son las decisiones justas? Por decir, en Estados Unidos hay un jurista que dice, ¿no? De que debe haber una mínima intervención del Estado, ¿no? La justicia es que mínima intervención del Estado ante los ciudadanos y los ciudadanos tengan mayor libertad, ¿no? Y si el Estado se entromete, que sea solamente en temas de seguridad, ¿no? Para proteger a los ciudadanos, sus bienes. Bueno, ese es el criterio de justicia que ahí se maneja. O otro criterio es de John Rawls. John Rawls dice, ¿no? De que no tanto libertad, sino, no tanto darle mayor libertad, sino más bien hay que darle igualdad material, que los ciudadanos sean iguales en derechos, pero no en la normativa, sino materialmente. Pero el tema de la justicia no puede estar pues entre libertad y entre igualdad, porque el tema de justicia es más grande que eso, ¿no? Entonces surge otra tercera teoría de la justicia, que se llama la teoría comunitarista de la justicia. Comunitarista de la justicia. Comunitarista de comunidad, ¿no? Y comunidad es una sociedad. Y sociedad significa que la sociedad genera valores, genera principios, y que esos van siendo asumidos pacíficamente por todos los miembros de la comunidad, aún no esté reconocido en norma, pero esa es la conducta correcta que se espera de un ciudadano. Entonces la teoría comunitarista dice, ¿no? De que hacer justicia es vivir, ¿no? Vivir los valores de la comunidad. Entonces, esta tercera teoría es lo que se acerca a la teoría del constitucionalismo. ¿Constitucionalismo qué es? Son valores de la comunidad. Y eso es regresar a una diapositiva primigenia que les tenía aquí, que es la Constitución. Solamente para recordar, Wittgenstein decía, ¿no? Sin la filosofía los pensamientos serían
por así decirlo, opacos y difusos. Entonces la tarea de la filosofía es esclarecerlos y delimitarlos con precisión en sus tratados lógico-filosóficos. Por eso le decía, ¿no? De que en este curso de Derecho Judicial no tanto vamos a ir a ver cuáles son las instituciones que forman parte del sistema de justicia, porque eso lo conocen ustedes: Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Fiscalía, Defensoría, Policía, etcétera, ¿no? Eso ya está en la ley, está en la Constitución, seguramente en esos cursos ya los han estudiado. Sino más bien a razonar y reflexionar las problemáticas que ocurren en la realidad judicial. Por decir, ahorita lo que estamos tocando es el tema esto de la aplicación de la ley en el Estado exegético y que todavía sigue trabajándose hasta hoy día. Pero eso ya en un Estado constitucional cambió, ya tiene otras notas. Entonces esas otras notas es que nosotros tenemos que tomar contacto y cambiar cómo es que se debe trabajar en la decisión jurisdiccional. Entonces la filosofía resulta ser muy importante. Por ahí tengo un video de cómo y por qué estudiar filosofía. Se los voy a enviar. Pero aquí lo que interesa saber es, Ferdinand Lasalle dice, que en ese entonces cuando él escribió ¿qué es una constitución? Ferdinand Lasalle fue amigo personal de Carlos Marx. Carlos Marx era pues tenía una ideología de ir por el tema del poder a través de las armas, ¿no? Más adelante eso se materializó con Lenin, con Mao Zedong, pero ese mismo grupo de filósofos había otra rama, ¿no? Otra ala que decía de que los temas esto de los valores sociales, de los valores de la comunidad social, podemos materializarlo, pero no yendo pues a las armas, sino por el lado democrático. Y ellos generaron un partido, el Partido Socialdemócrata Alemán, los cuales durante la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, y a la creación de la Constitución de 1949, lograron incorporar en el texto constitucional casi todos los valores de carácter social, y hoy en día nosotros hemos copiado y lo tenemos, por decir, como en este caso es el Estado Social de Derecho, el artículo 43, o la economía social de mercado, una economía intervencionista, o la planificación, ¿no? Esos son valores que practicaron ellos, pero en ese entonces Ferdinand Lasalle decía que esta constitución es una hoja de papel en blanco, una hoja de papel que no se cumple, que no es efectiva, no es eficaz. Esa constitución no nos sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que debería de tener esta constitución para que sea eficaz? Realmente tenga fuerza para su cumplimiento y regule pues las conductas de las personas. Es que tiene que tener factores reales de poder. ¿Y factores reales de poder qué cosa era? Era pues el pensamiento o de lo que quería o lo que anhelaba las diferentes clases sociales que había en ese momento. La clase trabajadora, ¿no? ¿Qué anhelaba? Eso que se pone en la Constitución. La parte de la clase patronal, ¿qué quería? Eso también. ¿Qué más? La clase religiosa, ¿qué quería? Eso también que se ponga. La clase de los militares, de los policías, y de todas las clases, ¿no? O sea, esos son los factores reales de poder, que deberían estar reconocidos también en la Carta Constitucional. Entonces, más adelante vino pues Rudolf Schmenz. Rudolf Schmenz, también un jurista alemán, decía, ¿no? De que la integración política de los ciudadanos, pero lo que él buscaba era la eficacia integradora de sus normas, traducido en valores que se practica en la comunidad. Entonces él decía, ¿no? Que los valores de la comunidad sean incorporados a la constitución política del Estado. ¿Y cuáles son los valores de la comunidad? Lo que la sociedad considera que es lo correcto para el desarrollo de la persona y del grupo humano. Y que para eso necesitamos libertad, para eso necesitamos dignidad, para eso necesitamos igualdad y para eso necesitamos libertad de contratación, muchas cosas, ¿no? Eso debe estar en la Constitución. Entonces va completando lo que dijo pues Ferdinand Lasalle, ¿no? Factores reales de poder, se va a ir aclarando mucho más.
cambiándolo por valores. Y de ahí viene pues Konrad Hess. Konrad Hess, ¿no? Que es alumno de Rudolf Hess, dice, ¿no? De que la Constitución así establecida, con valores, con factores reales de poder, con las aspiraciones de todos los sectores de la sociedad, como hoy en día es, ¿no? Porque nuestra Constitución es fruto del grupo de constitucionalistas que crearon esa Constitución. Y ellos pusieron pues los valores, ¿no? Mediante acuerdos, mediante consensos, y eso es lo que tenemos. Con Rajés, como en ese entonces todavía estábamos en un estado de primacía de la ley, lo que está por escrito es lo que vale y lo que no está escrito no tiene validez. Entonces, Conrad decía, a esa constitución que tiene fuerzas reales de poder, que tiene valores, hay que darle fuerza normativa, fuerza de norma. Entonces, la constitución va a ser efectiva, va a cambiar la vida de las personas, lo va a regular. Pero de ahí viene Peter Haberly, que es alumno también de Konrad Hess, dice, ¿no? Peter Haberly dice, ¿no? De que esa constitución que está conformada por los valores de la comunidad, en realidad, pues esa constitución representa los valores culturales de un país. Y si representa los valores culturales de un país, es que por eso tiene primacía frente a la ley. Y por eso es que todos estamos llamados a su cumplimiento, porque significa nuestros valores culturales, significa nuestra forma de ser, ¿no? Significa nuestra forma de ser, nuestras aspiraciones, nuestros ideales como una comunidad, como una sociedad. Entonces, por esa razón es que tiene primacía. Por esa razón es que vale más que la ley y se impone. Y la ley tiene que someterse a eso y respetar. Se completa la idea, pues, de Ferdinand Lassalle, ¿no? Konrad Hess, Rudolf Hess y Peter Haberly. Ellos son los filósofos del constitucionalismo. Ellos hablaron mucho, discutieron mucho. Y nosotros hoy en día repetimos a ellos, ¿no? Pero a veces no les damos crédito y decir de que este filósofo dijo esto, este otro dijo esto, y gracias a todos ellos es que constitucionalismo hoy en día es esto, en la realidad social. Y que de acuerdo a eso es que hoy en día la función jurisdiccional, la función de los jueces del Poder Judicial ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy es totalmente distinto a lo que era pues el Poder Judicial de la Revolución Francesa, de los derechos humanos, cuando se reconoció la división de poderes. Y por esa razón es que, para que ustedes reflexionen y tomen algunos argumentos centrales, es que deben hacer ese trabajo antes de la próxima clase, presentar y decir por qué ustedes consideran que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado. Eso es lo que quería decirles hoy día. Jürgen Habermas ya habla sobre la dignidad humana, para decir que la dignidad humana es el valor central por el cual se comunica el contenido prepositivo para alumbrar al contenido positivo o crear más derecho, ¿no? O interpretar mejor el derecho vigente en la actualidad. Entonces, lo que dice Habermas también resulta ser importantísimo, ¿no? Porque Habermas pone en el punto central a la dignidad como fuente generadora de derechos. Pero esa fuente generadora de derechos se vale ¿de qué? Del contenido prepositivo, que es los valores morales o los principios morales, o lo que la sociedad habla, lo que la sociedad dialoga y lo que la sociedad nos dice, ¿no? Entonces, mediante la dignidad, el legislador o el juez, tomando criterios políticos, escoge cuál de ellas y los convierte en jurisprudencia o los convierte en ley. Ese es el gran trabajo y eso es lo que hay que entender, en vez de ir grabando, repitiendo lo que dice pues el texto de la ley. Porque sabiendo todo esto, podemos nosotros hacer ese mismo trabajo que el legislador o muchas cosas mejores, ¿no? Y para mejorar el derecho es que nosotros recurrimos pues a esto, ¿no? A estos filósofos. Hermann Heller es del Estado Social de Derecho, ¿no? Él es el que acuñó esa clase y hoy en día lo tenemos en el artículo 43. Gustavo Zagrebelsky dice, la Constitución no dice, somos nosotros lo que lo hacemos decir. O sea, la realidad es lo que hace hablar a la Constitución.
Y para hacer eso es que tenemos que recurrir a la realidad moral, a la realidad vigente del momento. Con eso es que sacamos decisiones actualizadas que pueden ser reconocidas por la sociedad, con el cual creamos, innovamos mejor el derecho, ¿no? Y no solamente repetir lo que ya está, sino más bien crear, ¿no? Innovar, mejorar el derecho. Y ese es el trabajo que nos corresponde a todos los juristas. No solamente ir a las clases y decir, saquen el artículo tal, el Código Civil, Constitución y repetir, sino crear, mejorar a lo que ya está acá. Y de eso hay que valerse de la filosofía. Y filósofos somos todos. Todos aquellos que reflexionamos, pensamos sobre algunas cosas de la vida, es ser filósofo. Y ustedes cuando piensan, recapacitan, discuten sobre algunos temas jurídicos, es que vienen filosofando, ¿no? Y en toda manera tenemos que actuar de esa forma porque, a decir de Wittgenstein, dice, ¿no? La filosofía, sin la filosofía los pensamientos serían opacos o difusos. Entonces la tarea de la filosofía es esclarecerlo y delimitarlo con precisión para que sea entendida, ¿no? Entonces esa labor es lo que nos toca desempeñar en toda la actividad que nos corresponde como abogados, como jueces, como fiscales, en todos los quehaceres de nuestra profesión. Y solamente así es que todos como tal seremos reconocidos, ¿no? Y nuestra labor ante la sociedad cambie pues radicalmente, porque hoy en día la labor del jurista es muy mal visto y eso hay que superar. Y eso corresponde hacer a todos nosotros, principalmente a ustedes, ¿no? Y que valiéndose de esos conocimientos sí se puede generar ese cambio. Bueno, ese es hasta por el momento lo que tenía que decirles. No sé si tienen alguna pregunta para, en todo caso, hacer las aclaraciones correspondientes. Les dejo a ustedes. ¿Tienen alguna pregunta? Señores. Ninguna pregunta, doctor. Ninguna, profesor. Bueno, entonces esperando el trabajo de ustedes, que les dije que no quiero ser bastante profundo, solamente en una hoja, ¿no? Pongan sus nombres de 10 integrantes y discutan, ustedes evalúen, reflexionan, tomen decisiones. ¿Por qué nosotros decimos hoy en día que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado? Y no como en la época exegética del derecho, Poder Judicial no es un poder del Estado, porque solamente aplica la ley creada por el legislador a tal punto que cuando tiene dudas sobre pide consulta o sus decisiones son anuladas por un tribunal de casación y en consecuencia son un apéndice del poder ejecutivo. Eso es lo que se decía, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿por qué decimos que el Poder Judicial realmente es un poder del Estado? Y ese es un tema importantísimo que es discutible y ustedes darán pues sus motivos, ¿no? Doctor, ¿el trabajo Entonces, para cuándo? Para el día lunes que toca de 6 a 8:30, 9 creo. bueno, O para el día pasémoslo sábado. para el día sábado, porque Para el día para el sábado, lunes pues correcto. es un día, casi un día más, domingo y lunes No, ya estamos. Dejémoslo claro, para el pues otro sábado, ya, correcto, para que doctor, tengan, gracias. para que tengan pues tiempo para reunirse, debatir, discutir y hacer su trabajo bien, ¿no? Bueno, quedamos ahí, Doctor, pues, bueno. A ver, doctor, dígame. el trabajo, ¿dónde lo vamos a subir, doctor? ¿O lo vamos a enviar a un correo? ¿O lo O podría crear me lo envían al correo, pues les voy a escribir acá Ya está bien, doctor. en el chat, ¿no? Mi correo es Mauro Leandro 750 @gmail. ¿Dónde se escribe esto? El chat. Ahí en el chat se los envié. Mauro Leandro 750 @gmail.com. Envíenmelo el día viernes, por favor, viernes, porque si en la semana me lo envían se va a veces pasando y a veces se pierde.
envíenme el día viernes, entonces ese viernes lo abro y todo lo que ha llegado lo califico para el día sábado. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Muy bien, buenas noches con todos. Buen fin de semana. Hasta luego. De acuerdo, doctor. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, doctor.